Nuestra Semana Santa está repleta de muchas historias, las cuales nos hablan sobre todo de leyendas, de fe y de tradición, pero también de misterios. ¿Qué es la fe? ¿Qué mueve a las personas a rendir culto a una creencia? ¿Cuál es el enigma que envuelve a los templos? Los lugares sagrados son contenedores de historias y en Jerez de la Frontera, cuando llega la Cuaresma, se respira un aire especial. Las calles huelen a incienso, azahar, a cera derretida. La ilusión de niños y mayores se palpa en el ambiente y el fervor popular toma las calles para adorar a sus imágenes. Pero existen historias imposibles que merece la pena conocer. Estamos ante una de las 6 iglesias erigidas tras la reconquista cristiana por Alfonso X el Sabio. La iglesia de San Lucas se levanta sobre una antigua mezquita y hay muchas historias que contar de su interior. El recorrido de sus leyendas es bastante amplio. Hablemos del origen de la hermandad que se ubica en el interior de este templo, la Hermandad de las Tres Caídas. El 20 de junio de 1774 se funda en el antiguo convento de Belén la Hermandad de Dolores, cuyos titulares eran la Virgen de Dolores y un crucificado, el Señor de la Salud. Pero tras la desamortización de Mendizábal, el convento desapareció y dicha hermandad llegó a extinguirse a finales del siglo XIX. Y los titulares de aquella extinta hermandad que se extinguió a finales del siglo XIX fueron a parar al antiguo Hospital de la Sangre, uno de los hospitales que quedaron de aquella reducción hospitalaria llevada a cabo por Juan Grande. Bien, pues hay una historia, porque resulta que aquella Virgen de Dolores que estuvo en ese hospital, las monjas le cogieron miedo. ¿Sabéis por qué? Porque cuentan que en las noches aquella imagen se sentaba al borde de la cama de los ancianos para consolarlos y le cogieron miedo y se desprendieron de ella. La entregaron a una anticuaria precisamente de la calle Empedrá, en pleno barrio de San Miguel, y finalmente fue la Hermandad de la Yedra quien adquirió aquella imagen, siendo hoy precisamente la Virgen de la Esperanza de la Yedra. Y la adquisición se produjo en 1928 por un total de 250 pesetas, pero en 1939 un grupo de fieles decide recuperar aquella primitiva cofradía de Dolores, decidiendo trasladar su sede a la iglesia de San Lucas, por ser la más próxima al anterior templo, y como titular una nueva talla, la del Señor de la Salud en sus Tres Caídas, del escultor valenciano afincado en Jerez, Ramón Chabeli. Y en 1940, tras ser bendecida, la nueva imagen del Cristo de las Tres Caídas fue trasladada a su nueva sede, a la iglesia de San Lucas. Y cuentan que en ese trayecto, que en ese recorrido, se obraron varios milagros, como por ejemplo que una mujer paralítica fue sanada durante ese recorrido. Pero hay otro caso más entrañable incluso, que cuentan que una mujer que era ciega, en ese momento en el cual venía esa procesión, pues dijo lo siguiente: cúrame, hijo, cúrame, aunque yo no pueda verte, porque soy ciega. Y cuenta esta leyenda que en el momento que el Cristo de las Tres Caídas pasó por delante de la mujer, llegó a verlo. Pero los milagros parecen no ser solo cosa del pasado. Llegué a conocer un caso que me impactó, sinceramente, protagonizado por una mujer de la provincia de Cádiz y que tiene mucho que ver con el mundo de los sueños. ¿Puede la fe ayudarnos a mantener la esperanza? Y esta mujer, después de sufrir una enfermedad,
Resulta que tuvo un sueño en el cual se le apareció la imagen de un Cristo. Claro, esta mujer era de la provincia de Cádiz y estuvo después, tiempo después, buscando por todos los templos a ese Cristo que se le apareció en sueños, pero no daba con él. Pero quiso el destino que en el año 2012, cuando estaba de visita en una zambomba que se celebraba precisamente en este entorno donde nos encontramos, al venir de vuelta por esta misma calle, se topó con el azulejo que tenemos ahí al fondo, el azulejo del Cristo de las Tres Caídas. Y cuando esta mujer se topó con esta imagen, cayó al suelo en redondo. Se trataba de la misma imagen, del mismo Cristo que ella había visto en ese sueño que tuvo. Por cierto, esta mujer, a día de hoy, me comentaban fuentes internas de la hermandad, es hermana de la hermandad de las Tres Caídas. Curioso, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar la fe a través del mundo de los sueños? ¿Y los templos? ¿Creéis que conservan esas energías del pasado, de otros tiempos? Como lugares sagrados, sus historias favorecen este tipo de creencias. Pero también en este templo ocurren cosas de noche, así me lo afirmaban algunos hermanos. Por ejemplo, personas que no se atreven a deambular por su interior a altas horas de la noche de solitarias maneras. O también eso de ver luces o extrañas sombras blancas aparecer por su interior. En cierta ocasión saltaron de madrugada las alarmas del templo y el responsable de la empresa de seguridad acudió a la misma. Cuando los hermanos vieron aquellas imágenes se quedaron helados, como una sombra blanca aparecía justamente delante de la misma. Y es que en la parte baja de la iglesia existe un pasadizo. Se accede a través de una losa marcada con una S, que significa sepulcro, y marca la entrada a través de una escalera que baja a una cripta, donde se hallan nichos agrupados en dos filas y existen restos, fijaos, de antiguos mercedarios descalzos, aquellos que fundaron y habitaron el antiguo convento de Belén. También personas no seglares, tal vez gente pudiente, y también niños, ya que se hallaron las suelas de pequeños zapatos. ¿Tendrán estos enterramientos algo que ver con esos extraños fenómenos que ocurren tanto en esta como en otras iglesias de nuestra ciudad? ¿Quién sabe? Tal vez muchas personas sigan buscando a ese Dios que nunca encuentran. Otras simplemente reniegan de él. Pero estoy seguro de que la mayoría lo entienden como algo diferente, una esperanza, una fe donde apoyarse o simplemente un misterio en el que creer.